A medida que su niño se acerca a la edad de los 18 años, puede dar un poco de miedo darse cuenta de que tendrá derechos que nunca antes ha tenido y que tal vez no sea capaz de manejarlos. ¿Cómo podrá usted, como padre, proteger a su hijo y asegurarse de que no tomará una decisión que podría causarle daño, ya sea física o económicamente? Como padre de un estudiante con discapacidades de desarrollo, sus preocupaciones son los derechos futuros de su joven adulto y las habilidades del muchacho para manejar esos derechos son válidas, y por tanto usted debe entender las opciones existentes. Aunque el Centro Regional ha sido un defensor de su hijo y seguirá siéndolo a lo largo de su vida, usted tal vez quiera considerar una tutela legal. La tutela es un proceso legal por el cual el tribunal puede quitar o limitar los derechos legales de una persona y cederle esa responsabilidad a otra persona. Esto puede ocurrir cuando un tribunal determina que una persona no es capaz de tomar sus propias decisiones, como puede ser el caso con su hijo, ya que es un adulto joven. Cuando un adulto no puede cuidar de sí mismo o no puede administrar sus propias finanzas, el tribunal puede nombrar a otra persona para asumir la responsabilidad de protección. Esto crea una orden judicial de tutela o una tutela testamentaria entre la persona protegida, el tutelado, y la persona responsable, o el conservador o tutor. Un conservador o tutor es generalmente un padre, un miembro de la familia, el cónyuge, la pareja o un amigo cercano, quien toma decisiones en beneficio de la persona protegida o el tutelado. La ley prefiere que un miembro de la familia sea nombrado conservador y tiene una lista de preferencias basadas en la relación con la persona protegida o el tutelado. El tribunal puede nombrar a personas sin vínculo familiar, conservadores profesionales, agencias gubernamentales y corporaciones sin ánimo de lucro. El tutelado es la persona que está siendo protegida mediante la redistribución del control sobre su cuidado y finanzas o ambas. Una tutela es útil en la protección de un individuo que no puede ser mental o físicamente capaz de manejar o entender sus derechos y responsabilidades, tanto financieras como físicas, o para aquellos que pueden ser vulnerables a personas que pudieran aprovecharse del individuo. En determinadas situaciones, una tutela puede impedir que una persona vulnerable contraiga matrimonio, entre en un contrato o transfiera propiedades a otra persona sin el consentimiento del conservador. Es importante entender que cuando su hijo cumple los 18 años, tendrá los mismos derechos que tiene cualquier otra persona al cumplir 18 años, independientemente del grado de discapacidad. La tutela no sucederá de forma automática y solo puede ser establecida mediante un proceso judicial específico. Hay diferentes tipos de tutelas: tutela de la persona, tutela del patrimonio, tutela limitada y la tutela abreviada Lanterman-Petries o LPS, como se le conoce en inglés. Vamos a empezar con la tutela de la persona. La tutela de la persona es importante para cerciorarse de que las necesidades de salud del individuo se están abordando. En caso de que la salud de su joven adulto esté en riesgo por no poder proveerse su propio alimento, vivienda u otras necesidades básicas, esta tutela ofrece una forma de asegurarse de que su estudiante tiene el cuidado que necesita, especialmente si su hijo está corriendo riesgos y rechaza la ayuda o ambas cosas. Esta tutela también puede permitir acceso a información médica y comunicación con los proveedores del cuidado de la salud. Esto es especialmente útil si el joven está en un asilo para personas enfermas, en un hogar de asistencia o si necesita monitorización continua por alguna enfermedad grave. El conservador tiene derecho legal a tomar decisiones con respecto a la persona y a la atención de su salud. El conservador tiene que actuar con responsabilidad y presentar informes con regularidad al juzgado. En caso de que la distancia u otros problemas afecten su capacidad de asumir la responsabilidad de conservador y no tenga otro familiar o un amigo, el tribunal puede nombrar a un conservador profesional. Sin embargo, esta opción puede ser cara y se pagará usando los activos del tutelado, a menos que un amigo o miembro de la familia decida cubrir el costo. Tutela del patrimonio. Este tipo de orden judicial protege las finanzas de su joven adulto. La seguridad financiera es una parte importante para asegurar un futuro seguro y cómodo para el estudiante y requiere de planificación responsable.
Si cree que su joven no puede ajustarse a un presupuesto o manejar sus finanzas de manera responsable, es posible que desee explorar esta opción. La tutela del patrimonio le permitirá tomar el control para que su joven no corra el riesgo de perder lo que posee, acumulando deudas o alguien se aproveche de sus finanzas. Al solicitar este tipo de tutela, usted tendrá derecho a tomar las mejores decisiones financieras para su estudiante, así como a firmar cheques y otros documentos financieros. Así como la seguridad financiera, este tipo de tutela también permite calificar para la planificación de Medical, a fin de ayudar a proteger y preservar los bienes de su hijo en caso de que ingrese a un hogar donde se le dé atención médica constante o esté demasiado enfermo como para entender y dar consentimiento para planificar una directriz legal por avanzado de Medical. A pesar de que esta clase de tutela puede parecer una buena opción, es importante entender que se tienen que presentar solicitudes constantemente, asistir a audiencias, realizar otras tareas relacionadas como requisito para mantener esta clase de tutela. Todo esto puede ser bastante caro. Por lo tanto, es supremamente importante asegurarse de que los beneficios superan los costos. La tutela de la persona y de sus bienes. Este tipo de tutela puede ser ordenada por el tribunal cuando el estudiante no puede hacerse cargo de su integridad física y de su bienestar financiero. En este caso, pueden haber de 1 a 3 conservadores, para asegurarse de que todas las necesidades de la persona protegida, el tutelado, se satisfacen. Uno puede estar en el control de la tutela de la persona y otro en control del patrimonio. Esto divide la responsabilidad y puede hacer que las cosas sean más manejables. Cualquier situación puede llevarse a cabo dependiendo de las necesidades y la capacidad de satisfacer esas necesidades. Tutela limitada. A continuación, echemos un vistazo a las tutelas limitadas. La tutela limitada es normalmente la más adecuada para adultos con discapacidades de desarrollo, ya que este tipo de tutela fue diseñado y creado específicamente para esa población. Como tal, su objetivo es proteger los derechos de su hijo como un adulto, a la vez que se garantiza que está recibiendo el mejor cuidado posible para su conjunto específico de necesidades. La intención es que en algún momento pueda llegar a ser más capaz de manejar más de sus derechos, poco a poco, para llegar a tener un futuro más independiente. Uno de los objetivos de esta tutela es reconocer que estas personas tienen diferentes fortalezas y debilidades y que deben participar en la decisión de qué derechos deben ser controlados por alguien más, es decir, el conservador, y cuáles puede retener el adulto joven, es decir, la persona protegida o tutelada. Este enfoque permite al conservador ser responsable de una parte de la vida de su hijo adulto y las finanzas, según lo especificado por el tribunal, a la vez que se le permite a la persona protegida o tutelada, si es capaz, tener tantos derechos como sea posible para ayudar en su independencia y darle confianza en sí mismo como el adulto que es. Como el conservador, las responsabilidades legales incluyen la búsqueda y provisión de tratamiento, servicios y oportunidades para ayudar a su estudiante a lograr una mayor independencia. La intención es que en algún momento la persona con discapacidades de desarrollo se haga más capaz de manejar más de sus derechos. Con la tutela limitada, así como con la tutela de la persona y la tutela del patrimonio o ambas, el tribunal realizará una revisión un año después de la fecha de establecimiento de la tutela y cada 2 años después de eso. En general, no se requiere audiencia del tribunal, a menos que sea solicitada por alguien. El conservador está obligado a presentar periódicamente cuentas ante el tribunal. Pasemos ahora a la comprensión de una tutela Lanterman-Petris Short, o más comúnmente conocida como LPS. Esta tutela, a diferencia de las anteriores, deberá renovarse cada año y requiere que se haga una petición anual. Una tutela LPS está diseñada para personas con discapacidad grave debido a una enfermedad mental seria o alcoholismo crónico. Por lo general, este tipo de tutela solo puede ser iniciada para pacientes en un centro de salud mental por recomendación del personal de las instalaciones. Una LPS es ordenada por el tribunal de conformidad con el Código de Asistencia Pública e Instituciones de California y no en virtud del Código Testamentario como las que se trataron anteriormente.
Ahora que entendemos lo que es una tutela y qué tipos están disponibles para proteger los derechos y el bienestar de nuestros estudiantes, tenemos que decidir si ese es el camino correcto a seguir para su familia. Recuerde, usted no tiene que establecer una tutela. Tal vez usted y su joven tienen un acuerdo acerca de lo que él o ella puede manejar cómodamente y en lo que quisiera que usted u otro miembro de la familia le ayude. Además, el centro regional continuará ofreciendo servicios a su estudiante para ayudar a satisfacer sus necesidades. Si usted decide que la tutela es necesaria, tendrá que entender cómo establecerla. Los gastos iniciales de la petición y la audiencia los asume el conservador propuesto, quien puede solicitar que la Corte apruebe un reembolso de los bienes de la persona protegida, el tutelado. Una vez que la tutela se concede, los gastos en curso deben ser pagados de los activos de la persona protegida, el tutelado, a menos que un miembro de la familia u otra persona esté dispuesto a cubrir los costos y pueda hacerlo. Los gastos iniciales del conservador incluyen honorarios iniciales legales relacionados con la recopilación de pruebas, la preparación de la petición, la asistencia a la audiencia y el manejo de cualquier controversia. Los gastos legales constantes incluyen la preparación y presentación de rendiciones de cuentas periódicas ante el tribunal y la búsqueda de la aprobación del tribunal de cualquier transacción financiera, tarifas de ingresos de expedientes en el tribunal, honorarios del investigador, el costo de valoraciones y otros gastos relacionados. Los honorarios del conservador o tutor típicamente son de $50 a $100 por hora, por manejar adecuadamente o delegar la totalidad del cuidado de la persona y los deberes financieros de la persona protegida. Aunque en general el conservador no va a recibir salario, el tribunal puede ordenar que un tutor del patrimonio reciba reembolso por el tiempo y los gastos legales en que puede haber incurrido para ayudar a administrar el patrimonio. Todos los honorarios del conservador deben ser presentados al tribunal y éste los aprueba antes de que se puedan pagar. Los fiduciarios bancarios u otros honorarios por gestión profesional de propiedades de alto valor suelen ser del 1% al 1.4% del valor de los activos por año. Usted tiene que decidir si va a contratar a un abogado o hacer los primeros pasos por sí mismo y dejar que el tribunal le nombre un abogado. Vamos a empezar con los pasos a seguir si no se va a contratar a un abogado y desea que el tribunal le asigne uno. Primer paso: preparar y presentar la petición de tutela. 111 North Hill Street, Los Ángeles, California, Salón 112. O saque los formularios de www.courts.ca.gov. Elija Tutelas y Custodias Testamentarias del menú desplegable. Consulte con su tribunal local si esto no lo hay en su área. En el paquete encuentra los formularios que debe llenar el médico. Segundo paso: cuando el médico ha llenado los formularios que le corresponden, vaya a la sala 260. Consulte con su tribunal local si no es el centro de Los Ángeles, para conseguir abogados voluntarios. Es importante llegar antes de las 8 de la mañana de martes a jueves solamente, con el fin de entregar su documentación junto con la tarjeta del Seguro Social, copia del último cheque del Seguro Social recibido. Tercer paso: ir a la sala 252, donde revisarán todos los documentos para asegurarse de que se llenaron correctamente. Consulte la sala en la corte local. Cuarto paso: vaya a la sala 102 para presentar todos los documentos. Espere unas 2 semanas a que un investigador se ponga en contacto con usted. Quinto paso: el investigador del estado le asignará un abogado y usted recibirá una carta por correo con cita para entrevistarse con el juez. Sexto paso: el abogado visitará el hogar y llevará a cabo una entrevista. Séptimo paso: después de su comparecencia en el tribunal, usted lleva los papeles a la sala 252 en la dirección indicada arriba. Cuando entrega los documentos, también tiene que entregar un sobre preimpreso con su dirección y con timbre postal para que le manden contestación. Este proceso toma alrededor de 2 semanas. Consulte con su corte local el número de la sala. Para finalizar el proceso, usted debe regresar a la corte y volver a la sala en la que presentó sus documentos en el cuarto paso.
A continuación, si usted contrata un abogado. Primer paso, preparar y presentar la petición de tutela. Un abogado debe preparar la petición de tutela y presentarla ante el Departamento Testamentario de la Corte Superior de California. A menos que usted esté solicitando una LPS, entonces se tiene que presentar ante el Código de Bienestar e Instituciones. Por lo general, se requiere presentar la solicitud en el condado donde vive su hijo. La persona que presenta la solicitud se denomina el peticionario. La petición y los documentos legales adjuntos piden al tribunal que designe a una persona específica para ser el conservador de una persona y dan prueba de que el conservador propuesto cumple con los requisitos legales y puede competentemente gestionar los asuntos de la persona protegida, es decir, el tutelado. Un fiador ha acordado emitir un bono para el conservador. En el caso de una tutela de la persona protegida, el tutelado propuesto es incapaz de proveer adecuadamente para sus necesidades personales físicas, de salud, alimentación, ropa o vivienda. Si es para tutela de patrimonio, la persona protegida o el tutelado es incapaz de manejar sus propios recursos financieros o resistir fraude o influencia indebida. Se deberá aportar prueba de una o ambas cosas. El tan solo decirlo no es suficiente. Todas las alternativas legales de tutela no son adecuadas o no están disponibles. Puede encontrar estos formularios en www.courts.ca.gov y haga clic en Tutelas y custodias testamentarias. A continuación, seleccione los formularios apropiados de la lista desplegable. Segundo paso, solicitud de la tutela temporal. Si es necesario y cuando lo sea, se hace esta solicitud para proteger la salud de la persona protegida, el tutelado, propuesto o sus bienes. El abogado puede preparar y presentar una solicitud para una tutela temporal hasta que la fecha de la audiencia sobre la petición de la tutela llegue. Tercer paso, dar aviso legal. El abogado del conservador propuesto debe notificar de la audiencia de cualquier otro tutor propuesto, la persona protegida, el tutelado, al cónyuge o pareja de hecho registrada de la persona protegida o el tutelado y a las partes interesadas como miembros de la familia que han solicitado notificación especial. Si la persona protegida, el tutelado, no será física o mentalmente capaz de asistir a la audiencia de petición, se debe obtener como prueba la declaración de un médico. Cuarto paso, espere la investigación del tribunal. Ahora todos deben esperar a que el investigador nombrado por el tribunal entreviste a la persona protegida, el tutelado, e informe a la corte. Quinto paso, asistir a la audiencia del tribunal. Unos días después de presentada la petición, el conservador propuesto, la persona protegida, es decir, el tutelado, y otras partes interesadas deben asistir a la audiencia pública. Si varias personas han presentado solicitudes para convertirse en el conservador, el tribunal aplicará las normas legales de preferencia para elegir a uno de entre ellos. Si la persona protegida, es decir, el tutelado, se opone a la tutela, él o ella tiene derecho a comparecer en la audiencia y explicar por qué, a solicitar que la corte nombre un abogado, que la persona protegida, es decir, el tutelado, debe costear y solicitar un juicio con jurado. Si el tribunal designa un abogado para la persona protegida, es decir, el tutelado, y da orden de realizar un juicio con jurado o ambas cosas, nada más se decidirá en ese momento. De lo contrario, la corte va a negar la tutela o a concederla y especificará exactamente qué poderes tendrá el conservador. Sexto paso, apelación de disputas. Si el tribunal concede una tutela permanente, la persona protegida, es decir, el tutelado, o cualquier otra persona que se había opuesto en la corte, puede presentar una apelación. Se deben presentar los documentos de la apelación y todos los abogados tienen que comparecer para argumentar las cuestiones jurídicas en el tribunal de apelación. Si el conservador decide renunciar, el juez nombrará un nuevo conservador. El tribunal pondrá fin a la tutela si la persona recupera su nivel de capacidad o si fallece o si ya no hay fondos para pagar los gastos de la tutela. Por desgracia, en la mayoría de los condados de California no hay una agencia del gobierno que asuma el control
o pague por la tutela de una persona que ha utilizado todos sus recursos. Sin embargo, hay agencias estatales y federales con programas que ofrecen servicios en el hogar y atención médica o atención domiciliaria en hogares para personas enfermas y para adultos con ingresos y bienes muy limitados. Estos programas pueden ofrecer una alternativa razonable cuando no quedan fondos para una tutela, pero la persona afectada todavía necesita de amplia asistencia. Gracias por su tiempo. Espero que este video le haya ayudado a entender más acerca de lo que son las tutelas y cómo establecerlas. Hay tantas cosas que podemos hacer por nuestros hijos y queremos asegurarnos de que tienen suficiente información para tomar una decisión bien informada que le beneficie a usted y a su adulto joven, y que usted, junto con su estudiante, den los siguientes pasos hacia la edad adulta y la independencia.